Hola a todos, buenas tardes, noches. En esta ocasión es un placer para mí contar con la presencia del maestro Juan Ángel Castillo Barbosa, quien en esta ocasión nos va a hablar del Poder Judicial como institución para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué pasó, Shir? ¿Cómo estás? Bien, Me da bien, mucho gracias. gusto, me da mucho gusto tenerte por acá, amigo, para hacer la presentación oficial como te lo mereces. Es un gran amigo y colega defensor de derechos humanos. Me voy a permitir leer un poco una breve semblanza, muy breve de Juan Ángel, ya que pues él tiene muchísimo trabajo realizado en temas de defensoría de derechos humanos y de litigio. Bueno, él es originario de Tehuacán, Puebla, es licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y maestro en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se ha formado en Juicio de Amparo y Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en muchas universidades del país, y también en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Libre de Derecho, asimismo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en otras instituciones educativas del extranjero como la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Navarra. En el ámbito profesional cuenta con más de 15 años de experiencia como abogado postulante y se destaca en amparo y derecho constitucional. Brinda asesorías a organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Además, es asesor de diversas empresas en las áreas de derecho mercantil y financiero, de las cuales forma parte de su consejo en muchas de ellas. Actualmente se desempeña como abogado litigante para la firma Soluciones PATS, que tiene su sede en la Ciudad de México, y es asociado fundador de Despertares Derechos Humanos AC, donde destaca su trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes en la frontera sur del país. Pues a todos les doy la bienvenida a esta webinar que organiza Despertares Derechos Humanos, nada más con la idea de escuchar primero al querido amigo y colega Juan Ángel Castillo Barbosa, y después con la recomendación de hacer sus preguntas al término de su ponencia, porque nuestro experto del día de hoy las responderá al final. Juan Ángel, pues cuando quieras. Muchas gracias, Shir. Pues bueno, retomando un poquito lo que decía Montesquieu, parafraseándolo en su libro El espíritu de las leyes, si en una sola persona se juntaran los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, todo se perdería enteramente. Es por ello que hoy tocamos este tema tan interesante del Poder Judicial como institución para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El fin del objetivo 16, justicia, paz e instituciones sólidas, tiene como fin promover las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. ¿Cómo se traduce esto? Pues esto se traduce en el hecho de que el Estado de Derecho tiene su base en las leyes como marco regulador, y cuando el Estado de Derecho es violado es cuando acude el Poder Judicial a tutelar, a dar esas garantías para que se le restituyan a los ciudadanos, a la ciudadanía, a la sociedad en general. Ahora, el acceso a la justicia no es solo un bonito enunciado, no solo es tengo derecho a tener justicia. En aras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el acceso a la justicia a criterio de un servidor es más que necesario como un derecho humano. ¿Por qué? Porque tiene que traducirse en la verdadera tutela del Estado a través del Poder Judicial para que se logren estos objetivos.
cómo se tutelan estos derechos humanos a través de acceso a la justicia? Pues a través del accionamiento del aparato judicial, a través de una demanda de amparo, a través de una acción colectiva, a través inclusive de una demanda, puede ser de divorcio, puede ser de alimentos, puede ser cualquier tipo de demanda en la que nosotros solicitemos que se tutelen nuestros derechos humanos. Así, yo considero que existen 3 directrices importantes para que el Poder Judicial pueda servir para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Ojo, tenemos ya 5 años desde 2015 que fueron publicados por la ONU y nos quedan 15 más para lograrlo. Sin embargo, considero que estamos un poquito atrasados en el tema, al menos en cuanto a acceso a la justicia y en cuanto al objetivo 16. Bueno, estos tres directrices que les decía es tener procedimientos eficaces y sencillos a través de jueces y mediadores, a través de jueces capacitados y a través de mediadores. En mi experiencia, los mediadores tienen una gran capacidad de llevar a cabo las negociaciones. Se logran altas negociaciones o buenas negociaciones con abogados, psicólogos, trabajadores sociales, en los que podemos llegar a un acuerdo en diversas materias, en materia mercantil, en materia familiar, en derecho civil, en derecho administrativo. Sin embargo, el problema viene o subyace después. ¿Qué pasa cuando se incumple uno de esos convenios llevados a cabo en un centro de justicia alternativa de los que hay en todo el país? Te obligan a llevar ese juicio a ejecución, a llevar ese convenio a ejecución, pero iniciándolo desde cero, iniciando desde una demanda y no únicamente el procedimiento de ejecución, lo que lo hace engorroso. Por eso aquí tiene que existir una armonía entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Bueno, el segundo punto de las directrices que mencionaba serían los defensores públicos debidamente capacitados. Los defensores públicos son personas altamente capacitadas o altamente capaces, sin embargo, carecen de la capacitación por parte del Poder Judicial. Necesitamos verdaderos defensores públicos que se encuentren debidamente capacitados en derechos humanos, y no solo en derechos humanos, sino también en objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa cuando acuden las personas a solicitar, que son quienes más lo necesitan de estratos sociales que no pueden pagar un abogado? Pues bueno, acuden a las defensorías públicas y los defensores públicos están saturados, están rebasados, a pesar de la capacidad que puedan tener. Necesitamos formar verdaderamente defensores públicos en materia de derechos humanos y no solo eso, sino que estos tengan las herramientas para hacer su trabajo. Y por último, una tercera directriz que considero necesaria es tener en todo momento a los justiciables informados de sus derechos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, muchos de los justiciables, muchas de las personas que requieren acceso a la justicia no cuentan con una capacitación, con una información debida. Saben que tienen derecho a recibir alimentos, pero no saben en qué proporción. Saben que tienen derecho al agua, pero no saben cómo impetrar ese derecho, no saben cómo se les debe tutelar. Derecho a la salud. Ellos piensan que llegando al hospital y decir, bueno, necesito derecho a la salud, y cuando se los niegan no saben ahí qué hacer. Es ahí donde se necesita la promoción de los derechos humanos. Actualmente estoy trabajando en un tema de protección a los menos favorecidos, a personas en situación de calle, y el juicio de amparo para tutelarles estos derechos. En su colonia, en su ciudad, en su barrio, seguramente existen personas en situación de calle que no sabemos si ya comieron, que no sabemos dónde durmieron, que no sabemos su identidad. Muchos de ellos únicamente tienen un apodo, pero no sabemos su nombre, y seguramente tienen un nombre, son mexicanos, son ciudadanos, se les niega su derecho a voto por carecer de una credencial para votar. Entonces, el estudio que estoy haciendo es acudir al juicio de amparo y decirle a un juez de distrito, y en su momento a un tribunal colegiado de circuitos, si es que hubiera alguna negativa: señor juez, necesitamos tutelarle sus derechos a esta persona que vive en situación de calle, dale vivienda digna, que es su derecho constitucional. A esta persona en situación de calle, dale una identidad, porque lo conocen por su apodo, pero no sabe cómo se llaman. Entonces, instruir a las instituciones del Estado a que le den esa identidad, a que tenga su acta de nacimiento, a que tenga un domicilio, a que tenga identidad, a que tenga
acceso a alimentos, inclusive acceso a educación. Este tema espero concluirlo dentro de breve, esta investigación, y lo haré saber los resultados a través de Despertares Derechos Humanos, pero claro, es parte de cómo podemos utilizar los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, al Poder Judicial para tutelar estos derechos humanos, para garantizar estos derechos humanos. El objetivo 16 tiene como objetivo o como fin las instituciones estatales en general. Sin embargo, el más evidente es el Poder Judicial. Al menos a mi punto de vista, el más evidente es el Poder Judicial, porque es el garante para materializar los demás objetivos. Esto afecta a la actividad jurisdiccional y hace que el Poder Judicial tenga una importancia incomparable con las demás instituciones, al menos para llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa si el Estado mexicano, qué pasa si cualquiera de los estados parte, que son parte dentro de la ONU, guardan opacidad, se niegan a cumplir sus obligaciones? El único capaz de llevar a cabo a través de sus resoluciones y de coaccionar y de obligar a las demás instituciones, a los demás poderes, es el Poder Judicial. Como abogado y defensor de derechos humanos, me puedo atrever a decir que sin el Poder Judicial, los objetivos de desarrollo sostenible son un mero catálogo de buenas intenciones. Entonces, que se lleven a cabo los ODS depende de la fortaleza de la que esté revestido el Poder Judicial. Todo esto no es una idea mía, sí, claro, pero desde luego que tiene su raíz en un código iberoamericano de ética judicial que suscribió México a través de la Suprema Corte de Justicia y en la que los poderes judiciales de al menos de los países iberoamericanos deben estar revestidos de independencia, imparcialidad, conocimiento, capacitación, responsabilidad institucional, integridad, transparencia y honestidad, y sin los cuales es imposible llevar a cabo los ODS con miras a 2030, particularmente bajo la diligencia del Poder Judicial. En mi experiencia, el Poder Judicial tiene aún mucho camino por andar en protección a derechos humanos. Tuve la experiencia con un amigo abogado del estado de Guerrero, que espero que me esté viendo, que me dijo que me iba a ver y le dije que iba a hablar de él, espero me esté viendo. Él era trabajador del Poder Judicial y tuvo un problema de salud que lo incapacitó por meses. No gozaba de seguridad social como tal, únicamente le daban a través de un convenio entre el IMSS y el Poder Judicial, le daban el servicio de salud e iba a ser operado de una enfermedad que se llama osteonecrosis, una enfermedad degenerativa. Y a días de ser operado, acudió ante el IMSS para solicitar su sello de afiliación y vigencia, y su patrón, el Poder Judicial, ya lo había dado de baja como su trabajador. Ante esto acudimos al juicio de amparo indirecto a solicitar la tutela de su salud, que se encontraba comprometida, y pensamos que a través del juicio de amparo iba a lograrse que se le hiciera la operación que necesitaba. Fue lamentable la resolución del Poder Judicial. Nos desecharon la demanda desde el primer momento, negaron desde luego la suspensión y acudimos al recurso de queja y lamentablemente el tribunal colegiado que conoció confirmó ese lamentable auto que desechó nuestra demanda de amparo. Por días, por meses, nos preguntamos, mi amigo y yo, ¿en qué fallamos? ¿Qué falló? ¿Qué sucedió? Si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. No fallamos. Fue el Poder Judicial el que nos falló en la tutela de los derechos humanos y del derecho a la salud de este amigo abogado. En contraposición, en el estado de San Luis Potosí, otro buen amigo defensor de derechos humanos, activista de derechos humanos, obtuvo una suspensión favorable para una persona en una situación similar en la que le otorgaron esta suspensión y la persona que impetró el amparo consiguió que se le tutelaran sus derechos humanos. Por esto es necesario la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y de sus juzgadores en todos los niveles,
en un nivel municipal con los jueces municipales, en un nivel local con los jueces de los poderes judiciales estatales y desde luego en la federación. Independencia que es de dos formas, externa e interna. Externa, por no dejarse o por no deberse permitir la coacción por parte de otros poderes como el poder ejecutivo o el poder legislativo o inclusive los poderes fácticos o los poderes salvajes como los denomina el doctor Luis Ferraioli. No podemos permitir que el Poder Judicial tenga injerencia por parte de factores externos y al contrario, tenemos que tener esta independencia, tiene que tener esta independencia el Poder Judicial para poder emitir sus sentencias de manera imparcial. Ahora, la imparcialidad es un criterio subjetivo de cada juzgador. Él puede decir, fui imparcial, fallé de manera imparcial, cuando a lo mejor por su carácter de humano, por ser persona, por tener pensamientos, por tener sentimientos, por tener opiniones, pueda fallar en alguna forma parcial. ¿Qué nos puede ayudar en estos casos para que los fallos sean imparciales? La ética judicial. La ética judicial, la ética de los juzgadores, tiene que ser de tal magnitud que esté por encima de cualquier pensamiento o sentimiento que pueda tener. Desafortunadamente, en América Latina nos vemos envueltos en corrupción a muchos niveles. El Poder Judicial no es la excepción, pero por eso tenemos que contar con jueces cuya ética judicial sea intachable, de tal forma que no titubeen en sus decisiones protectoras de derechos humanos. Los jueces, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, los jueces no son agentes políticos y deben tener en su designación una ética judicial inatacable. La tarea judicial no es sencilla, no es fácil, y en ocasiones se ven presionados por factores externos. En esta semana supimos de una persona que fue golpeada en una combi, hoy en la mañana viendo las noticias de una persona que fue muerta por ingresar a un domicilio a robar. Más tarde vi de otra persona que igual pasó algo similar. Y esto se debe al hartazgo de la sociedad. No es justificable, en lo absoluto es justificable ese tipo de acciones. No podemos combatir las injusticias con barbarie. Definitivamente no podemos hacer eso. Pero también la sociedad está cansada de juzgadores que permitan salir a los delincuentes. Ojo, con eso no me refiero a que se dejen presionar por la sociedad. Es aquí donde radica el Estado de Derecho, donde radica que la sociedad crea en los juzgadores. Desde luego que va a haber asuntos en los que presuntos delincuentes queden libres por falta de pruebas, por violaciones a su debido proceso, y esto es Estado de Derecho. No podemos permitir que por presión social también se permita que salgan delincuentes o presuntos delincuentes a las calles. Este Estado de Derecho también se traduce en sentencias donde el juzgador no titubee, en sentencias contra autoridades de miembros de otros poderes o del propio Poder Judicial, donde el juzgador guarda imparcialidad en pro del Estado de Derecho. Y bueno, aquí tenemos el caso en toda Latinoamérica del juez Sergio Moro, que ordenó en primer momento la detención de Marcelo Odebrecht y en su momento también del presidente Lula da Silva, expresidente de Brasil, que a pesar de ese poder fáctico de Odebrecht o de esa presión social, del carisma con el que contaba o con el que cuenta Lula da Silva, él siguiendo una ética judicial, una ética intachable, continuó con el proceso y destapó, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica, hasta dónde llegaba Odebrecht, y bueno, aquí en México con Pemex, y ahorita lo estamos viendo con el caso del señor Lozoya, y toda la trama que viene detrás, con todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que viene detrás, y esperemos no tituben los poderes judiciales, ya de los estados o de la federación, para dictar sentencias en pro de la sociedad. En mi actividad como defensor de derechos humanos, desde luego que me ha tocado ver
sinfín de situaciones con el Poder Judicial. Tuve una actividad o tengo una actividad en pro de los migrantes en la frontera sur, particularmente en la ciudad de Tapachula, Chiapas, que colinda con Guatemala, donde con estos dimes y diretes con la presidencia de los Estados Unidos, se empezó a negar ciertos accesos o ciertos permisos de tránsito que tenían los migrantes que deseaban llegar hacia los Estados Unidos a solicitar asilo o refugio. Ahí tuvimos una participación activa del Poder Judicial, varios abogados de iniciativa privada y algunos otros de defensores de derechos humanos, donde se promovió el amparo, solicitábamos la no deportación, y en muchos casos se concedió y en otros tantos se negó, y siento aquí que nos quedó a deber el Poder Judicial. Con las suspensiones, algunos avanzaron, no esperábamos que se quedaran en México los migrantes, no porque no los quedamos en México, desde luego que son bienvenidos los hermanos migrantes, pero porque no era su fin quedarse en México, ¿no? También pienso que debe existir ese derecho a elegir la residencia en el país que más me convenga, en el caso de ellos, a solicitar asilo o refugio. Quizás se sienten inseguros también en México y piensan que en otro país pueden tener una mejor oportunidad. Si es cierto o no es cierto, no lo sé, digo, tendría que estar en una situación migrante para hacer eso, pero al menos en la cosmogonía de ellos piensan que pueden estar mejor en los Estados Unidos que en México. Otro tanto de migrantes fueron detenidos en Acayucan, también solicitamos su no deportación, se concedió la suspensión de plano, y antes de que dictara sentencia el Poder Judicial de la Federación a través del Juzgado de Distrito, les concedieron algunos permisos de residencia y a otros tantos les permitieron la salida sin más. Obviamente se sobreseyó en los juicios de amparo que promovimos y ahí es donde yo pienso que nos quedó de ver el Poder Judicial por esa falta de celeridad en el dictado de sentencia. Yo entiendo que la técnica de amparo nos queda rebasada en muchas ocasiones porque retrasa en gran medida el dictado de sentencias y pasa este tipo de situaciones. No hay un dictado de fondo de las sentencias, no llegan a las sentencias y sobreseen fuera de audiencia o sobreseen en la audiencia ya para el dictado de sentencia y no obtuvimos ahí resoluciones que nos favorecieran, al menos en la parte de una resolución de fondo. Pero las personas que impetraron el amparo, pues bueno, obtuvieron su libertad las que estaban detenidas en estaciones migratorias, que digan lo que me digan, están detenidas, no están alojadas, están detenidas. Fueron libres y muchas de ellas lograron llegar a los Estados Unidos de Norteamérica y otro tanto con las que sigo teniendo comunicación viven en México bajo la protección del Estado mexicano. Aquí cobra especial relevancia la necesidad de que no solo los jueces sepan y conozcan los derechos humanos y los apliquen, sino también los operadores, los juzgados, los abogados y los operadores. Y no solo ellos, sino también todas las personas. Otro asunto del que tengo así claridad en ese aspecto es un asunto de un juicio de divorcio que llegó, la señora llega como me dice, oiga, licenciado, me dicen muchos abogados que voy a perder mi juicio y que voy a perder todo. Estaban casados por bienes separados, todo a nombre del señor, legalmente todo a nombre del señor. Ella a lo mejor pecando de confianza, un exceso de confianza, queda todo a nombre de él, y cuando impetra ella su derecho a divorciarse, lo hace a través de un abogado, de una forma muy clásica, de una forma, me atrevo a decir que hasta arcaica, en la que solicitan la disolución del vínculo matrimonial, y obviamente en la sentencia el juzgador únicamente se iba a pronunciar respecto a los bienes en forma separada. Ella iba a quedar sin nada y al señor le iba a quedar todo. Oiga, me dicen que usted es experto en amparo y requiero ver si esto lo podemos resolver en amparo. Bueno, ahí hicimos algo que a mí me gusta llamar el litigio deconstructivo. Tomamos el bloque que teníamos de litigio ya hecho por el abogado anterior y lo deconstruimos para reconstruir. Tomamos entonces lo bueno de todo,
nos desistimos, llegamos a ese punto de construcción de desistirnos, que afortunadamente tenía esa posibilidad la señora, nos desistimos de esa demanda de divorcio a tiempo, y como el derecho familiar es dinámico, nuevamente lo iniciamos. Iniciamos en 3 frentes: 1, el divorcio incausado; 2, por alimentos; y 3, otro en el que pedimos la compensación, porque a pesar de que había bienes separados, solicitamos la compensación. Es un criterio de hace unos 3, 4 años que tengo de este juicio que les hablo, pero el problema aquí radicó en la falta de capacitación de mi colega. No lo critico, simplemente es falta de capacitación, y es aquí donde necesitamos los abogados estar verdaderamente capacitados en tema de derechos humanos. Muchos han hablado de los colegios para certificar a los abogados. Yo estoy de acuerdo con ello. No sé si a través de colegios, pero de que necesitamos certificarnos cada determinado tiempo, se necesita. Es necesario. ¿A través de qué órganos? No lo sé. No sé si sea el Estado mexicano a través de órganos que cree, o sea el Estado mexicano a través de colegios de abogados que sean los que certifiquen. Tengo mis dudas con los colegios, porque mientras no haya un verdadero combate a la corrupción, hasta esa esfera va a llegar. Yo pienso que hasta esa esfera va a llegar la corrupción, y al rato vamos a seguir litigando los abogados, aunque carezcamos de esa capacitación. Me parece muy curioso que en prevención de lavado de dinero se exija una capacitación a quienes operan y dan asesorías en esa materia, pero en temas tan delicados como derechos humanos, no se haga. Nosotros tenemos en nuestras manos vidas, tenemos en nuestras manos destinos, no solamente son papeles. En los juicios, en los juzgados, en los juicios, los expedientes que se ven son legajos de papeles, pero detrás de esos legajos de papeles hay personas, hay libertad, hay propiedades. ¿Qué pasa si una persona pierde la única casa que ha tenido y que ha construido con mucho esfuerzo? ¿Qué pasa si se pierde la custodia de los hijos? ¿Qué pasa si pierde una persona la libertad? Bueno, inclusive, ¿qué pasa si pierde la salud por no impetrar debidamente los derechos humanos? Es aquí donde pienso que sí tenemos que certificarnos y que ser conocedores e inclusive éticos. La ética judicial no solamente opera para los juzgadores, opera también para los abogados. Y decir, oye, no conozco este tema. Personalmente, quedé rezagado en derecho penal. ¿Qué pasa cuando abogado, tengo un familiar en la cárcel y necesito que alguien lo defienda? Bueno, afortunadamente tengo buenos amigos que se dedican a derecho penal, algunos amigos instructores de INACIPE que también me dijeron que me iban a estar viendo, y los remito con ellos. Esto es no necesariamente una especialización en cada área, pero si no conoces del tema, mejor como abogado, o personalmente lo que hago es dejarlo y dárselo a abogados que verdaderamente conozcan, y así no comprometo ni mi reputación ni mi ética, y sobre todo no comprometo la integridad judicial o la integridad personal, la integridad en cuanto a su patrimonio de las personas. Es verdaderamente necesario que tengamos esa ética los abogados, y que no solamente esta ética de la que hablamos de los juzgadores opere para ellos, sino también para los abogados. A todo esto, no debemos perder de vista que muchos abogados lucran. No está mal que lucren, siempre y cuando sea una buena defensa de derechos humanos. No está mal lucrar con los derechos humanos. Digo, todos tenemos la necesidad, y por algo estudiamos y por algo nos preparamos. Qué bueno que cobren los abogados cuando defienden bien, pero también hay muchos abusivos. Respeto al gremio, respeto a mis compañeros abogados, pero también sucede ese tipo de actividades donde, oye, es que yo conozco al juez y si le damos tal cantidad va a salir. De entrada, si tuviéramos juzgadores con ética judicial, desde luego que las personas dijeran, no, las cosas no son así, confío en el aparato judicial. Y segundo, si tuviéramos abogados con esa ética, tampoco sucedería ese tipo de situaciones. Entonces, ahí radica que el Poder Judicial
llegue verdaderamente a tutelar los objetivos de desarrollo sostenible. Tampoco se trata de darle todas las facilidades al Poder Judicial y que sea la panacea para los derechos humanos. Primeramente porque deben limitar su actividad a la jurisdiccional, a la judicial. Se debe impedir que legisle judicialmente. Se debe impedir que tenga esas facultades de legislar judicialmente. En cuanto a los criterios de la ONU, emitidos en 2015, el objetivo 16 obliga a que el Poder Judicial sea transparente a través del acceso a la información, que rinda cuentas, que sus resoluciones sean en un lenguaje llano, primando por la justicia antes de la aplicación de las leyes, oyendo a los operarios y a los justiciables. Además, también se obliga a que los criterios jurisdiccionales deben ser accesibles a la población, estar a su alcance. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de la publicidad. A mi parecer, el Poder Judicial en México lo ha logrado, sí y no. En cuanto hace el Poder Judicial Federal, a través del Semanario Judicial de la Federación, donde se publican las tesis jurisprudenciales, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, donde se publican las sentencias, donde se publican todos los procesos. Pero, por ejemplo, en mi estado de origen, en Puebla, es muy corta la información que hay al respecto. En el estado de Chiapas, donde también tengo gran actividad judicial, únicamente en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, en en las demás jurisdicciones no, como Tapachula, como Comitán, no existe. Y bueno, la Ciudad de México tienes que pagar para tener acceso a tu expediente electrónico. Si bien no es una cantidad fuerte, pero sí implica un gasto más para los justiciables. Y aquí es donde a veces se pierde ese eje de los derechos humanos, que es la persona. El eje de los derechos humanos, el eje de los objetivos de desarrollo sostenible, lo son las personas. Por ello, tanto el Poder Judicial como los abogados no debemos de perder ese eje. Tan así que su acervo intelectual debe estar basado en ellos, en la persona, debiendo realizar su interpretación de acuerdo a los derechos humanos, siguiendo el principio pro persona y la interpretación conforme. Los abogados que estamos en esto todos los días, en la defensa de derechos humanos y litigando, porque ahora no podemos hablar de litigio en cualquier área si no hablamos de derechos humanos, utilizamos esto, la interpretación conforme. ¿Conforme a qué? ¿Conforme al bloque que integran los derechos humanos? Sí. ¿Y cuál es el fin de los derechos humanos? La persona. Entonces es una interpretación conforme al fin de los derechos humanos, y cuyo fin son las personas. Y obviamente, en base a los tratados internacionales, en base a la Constitución, y que estos tienen que estar siempre en una constante evolución y siguiendo los principios de no discriminación. Tenemos que olvidarnos ya de esa pirámide kelseniana, donde la base es la Constitución y donde la cúspide es la Constitución. Si a mí me preguntaran, oye, y entonces, si tú no estás de acuerdo con la pirámide kelseniana, ¿cuál es la base y la cúspide de la impartición de justicia? Pues lo son las personas, lo es el hombre para la aplicación de justicia. Si tenemos en un bando de policía un derecho humano que no esté contemplado en la Constitución, en un tratado internacional, tendríamos que impetrar esa tutela de derechos humanos en base a ese bando, y los juzgadores tutelarlo de esa manera. Tenemos ese conflicto de ¿qué está por encima? ¿La Constitución o los tratados internacionales? Aquí está la Constitución o aquí están los tratados internacionales. Es simple, a mi criterio es simple. Lo que está por encima son las personas. Si en un tratado se tutela mejor el derecho humano de la persona, se debe aplicar el tratado internacional. Si se tutela mejor en la Constitución, en la Constitución. Esperemos seguir teniendo ministros de avanzada en nuestra Suprema Corte y llegar a esta conclusión, porque aún hay criterios que donde hay restricciones a los derechos humanos en la Constitución, se debe aplicar la Constitución. No estoy tan de acuerdo en ello, pero bueno, esperemos que en un futuro estos ministros de avanzada lleguen a tener mayoría en la Suprema Corte y logremos de verdad que se tutele de esa forma los derechos humanos. A razón de esto, hoy
estamos hablando de un Estado de Derecho no nada más nacional, sino un Estado de Derecho global, con cortes internacionales, pero también regionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y cuyos criterios judiciales son eje para que también nuestras cortes resuelvan, nuestras cortes locales. Y el centro del Estado de Derecho son las personas. En México tenemos una larga tradición de innovación, empezando por el juicio de amparo. En 1841, Manuel Crescencio Rejón, en la Constitución de Yucatán, creó el derecho de amparo, el juicio de amparo. El juicio de amparo, yo les puedo decir que es el primer o uno de los principales juicios con los que podemos solicitar la protección y tutela de los derechos humanos, derecho a la salud. Ahorita con la pandemia, por ejemplo, tengo conocimiento de que en Chihuahua y en San Luis Potosí, frente a la pandemia, dos mujeres, cada una en su estado, dijo, oye, yo no tengo agua, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente al coronavirus? Lavarnos las manos como enajenados, es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es con lo que tenemos contacto, lo que nos llevamos a ojos, cara, boca, y carecían de agua, carecían de luz, carecían de servicios de primera necesidad. Impetraron el juicio de amparo y los jueces les concedieron la suspensión de plano para que en el término de 24 horas los organismos de agua les dieran el servicio, las abastecieran de agua. Es ahí donde vemos que se conjugan los derechos humanos, esta interdependencia de los derechos humanos, esta indivisibilidad de los derechos humanos, derecho al agua y derecho a la salud. ¿Y cómo lo lograron? A través del juicio de amparo. Se replicó en varias partes del mundo, como el habeas corpus, pero bueno, desde 1841 hablamos de esa protección a los derechos humanos, en ese entonces garantías individuales, con la creación que hizo Manuel Crescencio Rejón. Ahora, desde 2010, con la reforma constitucional, y 2012 con la reforma procedimental, también se incluyeron las acciones colectivas que protegen a grupos como consumidores, como poblaciones vulnerables, y que también es una puerta de esperanza que se está abriendo, dijera un maestro, un querido maestro de la Universidad de Guanajuato, que es una esperanza para impetrar los derechos humanos, para que sean tutelados los derechos humanos. Es complicado la tarea jurisdiccional. También la sociedad tiene que exigir más del Poder Judicial. A mí me parece increíble y pienso que ahí también nos queda de ver el Poder Judicial, pero esperemos en estos 15 años que vengan nos compense. Ante esta pandemia, qué bueno que se les dio esta suspensión de plano a estas señoras en Chihuahua y San Luis Potosí, pero también es cierto que ante la pandemia se cerraron los juzgados. Muchos de ustedes seguramente pretendieron acudir a juzgados o tenían un asunto, tenían un amigo, un familiar que quería impetrar un derecho ante los juzgados y no pudo. Me parece increíble que la justicia, que el acceso a la justicia no esté considerado como una actividad esencial por nuestro gobierno, por el Ejecutivo, y sobre todo que el judicial se haya quedado opacado y dijera, sí, pues el Poder Judicial o el acceso a la justicia no es una actividad esencial. Por un tema personal tuve que acudir a algunas agencias de autos y dije, bueno, voy a encontrar cerrado probablemente. Increíble, estaban abiertas todas las agencias de autos, pero los juzgados, tanto locales como federales, cerrados. Bueno, aún más. El lunes acudí al Palacio de Justicia Federal, están operando a través de citas. ¿Qué pasa si tienes un asunto de término y no hay citas? Traté de sacar una cita, no hay citas. Mejor abrieron primero los restaurantes y bares que los juzgados. ¿Es necesaria la actividad comercial? Desde luego que es necesaria la actividad comercial. Restaurantes, bares, agencias de autos, todos necesitan abrir y se necesita ver circulantes, necesita ver economía. Pero a mí me parece increíble que hayan estado abiertas mejor las agencias de autos que los propios juzgados. Entonces, el acceso a la justicia como derecho humano no se le da la importancia debida. Esperemos para un futuro
se le dé ese carácter de esencial. Bueno, hay obligaciones del Poder Judicial en México que nos representó en el 2017 a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Managua, Nicaragua, y en el que generaron el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible en una Agenda 2030. Se obligaron a través del objetivo 16 a dar cumplimiento a los demás objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que a mí se me hace increíble que no esté catalogado como esencial la actividad judicial. Y dentro de las actividades, pues bueno, era precisamente dar ese acceso a la justicia. Los participantes, entre ellos México, pues se obligaban a tener una página web accesible con todas las sentencias emitidas, también a que tuvieran acceso a esas sentencias las personas que no tuvieran acceso a Internet, a tutelar debidamente los derechos humanos a través de los objetivos de desarrollo sostenible. E insisto, por eso me parece increíble que la actividad judicial y el acceso a la justicia no sea considerada una actividad esencial. Es tan esencial como que a través de ella se van a tutelar todos los demás derechos humanos. Sí es cierto, decían, bueno, casos urgentes, pero ¿para quién la justicia no es urgente? Para la persona que sufrió un asalto, desde luego que la justicia es urgente. Para la que hubo un robo a casa habitación es urgente. Para aquella que necesita divorciarse y ser depositada o depositado en el domicilio de un familiar, desde luego que es urgente. Impetré en esta cuarentena algunos juicios de amparo. Los que me calificaron como urgentes eran recibidos. A veces en algunos se concedió la suspensión, en otros no. Y ahí quedaban, o han quedado estancados hasta ahorita, porque no había forma de continuar, porque juntas de conciliación de arbitraje, porque juzgados estaban cerrados. Es complicado este tema, pero sí, espero que de verdad, con miras a 2030, la actividad judicial y el acceso a la justicia sea considerado como una actividad esencial. Bueno, les comentaba que en el 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible es un instrumento emitido por los países integrantes de la ONU, entre ellos México, y básicamente en estos objetivos se nos obliga a crear un mundo mejor, y para ello el acceso a la justicia es necesario para hacer efectivos los derechos humanos. Se debe de tener como centro de la justicia al ser humano y su dignidad. Pienso, y ya a modo de conclusión, ya creo que ya estoy sobre el tiempo, pienso que quedó atrás la imagen de la justicia representada por la diosa Temis, ciega, o al menos vendada. Necesitamos una justicia con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, para escuchar, para ver lo que reclama la sociedad. Las violaciones de derechos humanos en muchos casos son obvias. Y hay muchos casos en los que no existen pruebas, digamos, no se aportaron a tiempo, digamos, fueron malos los alegatos, como el caso de esta señora que les comentaba. Desde luego que el juez familiar podía observar todo eso, pero no podía, estaba atado de manos porque ofreció mejores pruebas, porque así están dictadas las leyes, y entonces necesitamos que la justicia tenga ojos abiertos y oídos bien abiertos para que, pese a esas deficiencias, pueda dictar sentencias acorde a los derechos humanos. Es un proceso lento, muy lento, llevamos 5 años desde 2015, pero tenemos 15 años y pienso que tanto operadores como juzgadores podemos llegar a ese punto. También pienso que quedó atrás esa función jurisdiccional de dar a cada quien lo que le corresponde, siguiendo la definición de Ulpiano. Imagínense con qué definición estamos, desde un pensador, desde antes de Cristo, Ulpiano, hasta este año 2020. Pienso que ha sido rebasada ya esa definición. Los juzgadores ahora deben buscar equilibrios en pro de la sociedad y en pro de los derechos humanos, y desde luego en pro de los ODS. Tanto abogados como juzgadores debemos siempre pugnar por un litigio estructural. ¿Qué es el litigio estructural? Bueno, pugnar siempre por la sociedad. Se tiene que ver con ese litigio estructural más allá de los intereses de los justiciables, atendiendo a las políticas públicas. 2 casos de litigio estructural, India y Colombia. En India con el derecho a la alimentación y en Colombia con el tema de los desplazados. En estos casos, la
las cortes de dichos estados, del estado hindú y del estado colombiano, se vieron en la necesidad por la presión, por la ética también que tuvieron a dictar sentencias que obligaron a los estados hindú y colombiano, en el que obligaron a los gobiernos, a los estados, a crear políticas públicas, a crear organismos, a destinar recursos para tratar dichos temas. Pues bueno, yo hasta aquí me quedo. No sé si haya preguntas. Creo que por aquí las tengo en un apartado. Tatiana Villavicencio dice, ¿crees que se le haga juicio a expresidentes en México? Tatiana, yo espero que sí. No por un capricho de la ciudadanía o por un capricho de los políticos, sino por una necesidad real de políticas públicas, de juzgadores, que no les titubeen, que no titubeen y que no les tiemble la mano a la hora de ordenar una orden de aprehensión o a la hora de dictar una sentencia contraria a los poderes ejecutivo, legislativo o inclusive el propio judicial. Creo que nos falta para ello. Sí, creo que nos falta para ello, pero estamos en miras a ello. Creo que el primer paso es este caso de Emilio Lozoya. Espero los señalamientos no se queden como meros señalamientos y lleguemos a más y lleguemos a conocer la verdad de todo esto. Ese creo que es uno de los primeros pasos y no sé si posteriormente vaya a haber otros pasos más. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Hasta aquí queda mi participación. Gracias a todos por escucharme. Espero haya sido de su interés. Y pues bueno, me despido. Que pasen muy buena noche. Saludos y gracias a Despertar Derechos Humanos. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos en esta ocasión. Fue muy valiosa tu aportación y pues por ahí te hicieron algunas preguntas que oportunamente contestaste. Muchas gracias por eso y estamos muy pendientes de las pláticas que seguirán ofreciendo aquí desde Despertares Derechos Humanos. Claro que sí, Shir. Y queda la invitación, Derechos Humanos, Despertares Derechos Humanos, como integrante de Despertares, de entrada, gracias, Shir, por participar con nosotros. Es un honor. Al contrario, gracias por la invitación. Y la invitación está abierta para todos aquellos defensores de derechos humanos y activistas que gusten sumarse a este proyecto que iniciamos con el maestro Álvaro y con otros compañeros. Está abierta, pueden contar con nuestro respaldo y pues estamos para servirles. Les dejo mi contacto, si me permiten, ahorita lo voy a poner en pantalla. Si gustan contactarnos por nuestras páginas Facebook, Instagram, Twitter, por ahí nos pueden contactar y estamos para servirles en Despertares Derechos Humanos. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, amigo, por tu valiosa aportación. Que estés muy bien. Hasta luego.